Buen día. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar les comento que ya subí las dos clases del 21 de mayo, el jueves 21 y el del sábado. Ya está en la plataforma de YouTube. Ya les, supongo que Yolotzin ya les enviaste la liga. Sí, profesor, ya se las envié ayer. Ok, perfecto. Entonces ya está. Hace rato subí las notas del día de hoy. En Classroom ya está también subida las notas. Entonces ya pueden mirar las notas que tengo, que son un poco parecidas ¿no? Entonces es un poco pero de todas maneras hoy aquí está, estas son las notas, pero me voy a concentrar un poquito con el libro para que vayamos ubicándonos lo que vimos la clase pasada, que fue el sábado. La idea de la clase pasada fue obtener la distribución máxima, la distribución que maximiza el número de macroestados. Ajá. Acuérdense ustedes que ya con las estadísticas cuánticas, que es la de Bose-Einstein y Fermi-Dirac, podemos ya encontrar el número de microestados y por lo tanto la suma de todas los microestados me va a dar el macroestado correspondiente, que es la omega función de E, B y N, donde estas cantidades son fijas, ¿no? Es decir, aquí se ven las restricciones que tenemos, el número total de partículas y la energía total del sistema. Son partículas independientes. Acuérdense que estamos trabajando con bosones y fermiones independientes. Estas mismas expresiones que nosotros hemos visto, digamos, ese esquema, ya lo hemos visto en el curso pasado de cómo calcular la distribución máxima. Para los fermiones, aquí está, para los bosones, etcétera. Y finalmente, se puede calcular, acuérdense que la entropía es el logaritmo en el caso de un sistema aislado,
el logaritmo es k de Boltzmann, logaritmo de la omega. Eso es lo que de alguna manera encontró Boltzmann, pero también se puede aplicar, fíjense bien, la misma idea al caso de un sistema cuántico de partículas. La entropía no tiene por qué, sino que la interpretación estadística que hizo Boltzmann fue precisamente este logro de haber encontrado esta expresión. ¿Okay? Entonces, ya que encontramos la máxima, la n estrella máxima, lo podemos sustituir en la expresión de la entropía, ¿no? Bueno, aquí lo que se está tratando de calcular es esa n estrella, ¿no? Aquí está. Esa Bueno, n estrella máxima. ¿qué onda acá? ¿Ya estás en la clase? Ya. ¿Y la clave cuál es? Ah, aguanta, ya te lo mando. Aldair, está prendiendo tu micrófono. Ah, perdón, perdón. Ok. Bueno, entonces la máxima distribución de partículas o el Ni estrella establece la distribución de partículas en los niveles que hace máximo el término general 514. A esta distribución se le conoce como la distribución de Bose-Einstein y si es positivo el más 1 es la distribución de Fermi-Dirac. Aquí está el 517 y 518 y las dos se pueden escribir de esta manera, en donde yo he puesto más menos 1, el más A. A es menos 1 si es Bose-Einstein y A es más 1 si es Fermi-Dirac. No hay ningún problema con... Y dice aquí, ¿no? En ambos casos los parámetros alfa y beta están determinados por las dos ecuaciones de restricción, la de la suma total de partículas y la energía. Es importante percibir también que la energía mecánica de un conjunto de fermiones o bosones independientes está dado por esta cantidad, 520. Bueno, entonces fíjense, la energía es el promedio, perdón, es la suma de la EJ por la N estrella. Pues como ya calculamos la N estrella, pues aquí está. NJ estrella se le sustituye. Es una ecuación un tanto más complicada que la obtenida para partículas clásicas, ¿no? Partículas clásicas era la energía promedio, la N promedio, la N estrella era E a la menos beta entre la E a la menos beta por la E a la alfa, E a la menos beta, ¿no? Una cosa así, que bueno, ya vimos que es. Y entonces, pues, entre la función de partición, de alguna manera, ¿no? Entonces aquí la suma es un poco más complicada, como dicen, pero bueno, es la forma. La primera pregunta que surge a la vista emana de la diferencia notable entre la ecuación 520 y su contrapartida clásica, la distribución de Maxwell y Boltzmann. Pues ya vimos que para llegar a la distribución de Maxwell y Boltzmann, simplemente tenemos que asumir que el número de niveles de energía tiene que ser extremadamente más grande que el número de partículas. Entonces, cuando hablamos de niveles de energía, pues entonces, fíjense bien, la exponencial de alfa más beta y niveles de energía, pues tiene que ser extremadamente enorme. Igual, imagínense si los niveles de energía son grandes, la exponencial, pues es muchísimo, muchísimo, muy grande también. Entonces, por eso la idea física de la distribución de Boltzmann, Maxwell y Boltzmann, se obtiene con esta condición, la idea física, y por lo tanto la cuestión matemática de que la E a la alfa por E a la beta de la energía, pues evidentemente tiene que ser extremadamente mucho más grandes, ¿no? Y por lo tanto, esta cantidad de aquí, de la N estrella, de la 519, esta domina al 1 y nos queda esta expresión que está aquí, ¿no? A es E a la menos alfa y E a la menos beta EI, que eso es lo que les decía, ¿no? Que es la distribución de Maxwell y Boltzmann. Bueno, pues si uno sustituye esta en la restricción 1, nos da esta N, y ahí efectivamente obtenemos lo que decíamos que era la NI, que era la N total, la degeneración, la exponencial, entre la función de partición.
Y esto es el contraste cuando vimos el caso del curso pasado. Por eso el curso de Física Estadística 1, uno se concentra en la distribución de Maxwell-Boltzmann y todas sus aplicaciones, y vemos los ensambles de Gibbs y bueno, todo lo que ya se estudió en el curso pasado. Ahora estamos en este caso del caso cuántico, ¿no? Entonces vemos que pues ya está. Ahora vamos con las propiedades termodinámicas de gases, de bosones y fermiones. El siguiente paso, siguiente sección. Dice, con los resultados arriba obtenidos podemos proceder a estudiar varios aspectos importantes de estos sistemas. Para ello determinemos primero los valores de los parámetros alfa y beta. ¿Okay? S es igual a K logaritmo de este número de microestados, donde Ni está dado por lo que es 520. Ahora bien, si para bosones despreciamos el factor 1 frente a Ni más Gi y Gi respectivamente, comparamos la expresión resultante con la que se obtiene para fermiones, vemos que podemos condensar ambas ecuaciones en una sola, a saber, bueno, aquí lo que está escribiendo la expresión del logaritmo de t a la hora de eliminar el 1, pero bueno, aquí simplemente vean ustedes, esto es logaritmo de n estrella, de tn estrella, a ver, vamos a ver el 520, ajá, más bien 519, porque el 520 es de la energía, ¿no? Entonces es el logaritmo de esta cantidad, logaritmo de tn, pero tn, déjeme ver, es solamente la expresión máxima de, ok, aquí está, miren, este es logaritmo de n, gn menos 1, g1 menos 1, n y factorial. Déjame ver esto, en dónde viene aquí está, ¿no? La 514. Todo esto, acuérdense ustedes que esto viene del conteo de cuando es Maxwell, Bose-Einstein o Fermi-Dirac, ¿no? Aquí está bosones, acuérdense, aquí está el menos, entonces aquí está el menos 1, etcétera, ¿no? Todo eso, cuando toman la expresión esta del maximizar, calcular y todo eso es lo que se llega a esto. Pero déjenme ver ahora la parte que nos interesa para la entropía. Ok. Entonces, déjeme hacerlo mostrándoles, creo que lo tengo más claro aquí. Aquí está, ¿no? La entropía es esta expresión del logaritmo de la W. Pero ¿quién es la W? Está... ¿Se acuerdan que calculamos este logaritmo? Ahora le vamos a poner N1 estrella, logaritmo de G. Déjeme, creo que voy a tener que recordar la expresión anterior déjeme ver, a ver si voy a salirme de aquí y voy a minimizar esto. Me voy a ir a mi
Mis notas, la nota 3. Ok. Está. Entonces vamos a... Más para recordar, aquí está, ¿no? La suma de las Ws, aquí está. Y bueno, déjenme ver, más para la W total es el producto de todos estos, ahí están. W es el producto de todos ellos. Logaritmo de W. Logaritmo de W es el logaritmo de la pi de W minúscula de I. Entonces, aquí está lo que habíamos. Déjeme hacerlo un poco más grande. Ajá. Aquí está, ¿no? O sea, el NI es esto, menos GDI, tal. Entonces, todo donde esté la NI, fíjense bien, ¿eh? Donde esté la NI, ahí le vamos a poner la NI estrella. Por eso quise regresar a esto. Aquí es Bose-Einstein y este es Fermi-Dirac. Y las dos se condensan en esta expresión que ven ustedes aquí. ¿Ok? Creo que finalmente aquí está. Déjenme. Aquí, no, creo que es esta, ¿no? Las tres se condensan aquí. ¿Sí lo alcanzan a ver? El W total es el logaritmo de esto. Claro, pero porque es la pi de W minúscula de I, etcétera, etcétera, y se convierte en este. Entonces, si es Bose-Einstein, menos 1. Si es Fermi-Dirac es más 1. Y si es Maxwell-Boltzmann, esto es 0, etcétera, y entonces nos queda nada más. Aquí es logaritmo de 1 es 0, y entonces nos queda esto. Entonces, cualquiera de las tres. Entonces, la idea de esto es que ahora vamos a calcular la entropía. Déjeme ponerlo aquí. Entonces, la entropía del gas será el logaritmo de esa cantidad, pero ya sabemos que eso es el logaritmo es la suma de esta expresión que está aquí, ¿no? Esa es. Pero ahora ponemos NI estrella, y aquí me faltó poner NI estrella también, ¿ok? Entonces eso es todo lo que se hace, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta expresión, bueno, yo voy a hacerlo con las notas y luego regreso al libro porque acuérdense que pues tenemos que seguir el libro para que aclaremos todos los conceptos, ¿no? Entonces aquí, lo único que voy a hacer aquí es tomar en cuenta que, ¿de dónde sale esta expresión? Pues simplemente de NI entre GDI, que es el que tenemos, aquí, ¿no? El resultado final de maximizar, aquí está. Fíjense bien, NI entre GDI es esta expresión. Y al revés, GDI entre NI va a ser la exponencial de alfa más beta I más A. O sea, el inverso, yo puedo calcular NI estrella entre GDI o al revés, simplemente invirtiendo esta fracción. Cuando yo invierta esta, invierto esta. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso no es problema. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es precisamente, como tenemos NI estrella entre GDI, ahora queremos GDI entre NI. Esa expresión sale de esa distribución máxima, la NI estrella, como que les acabo de mostrar. Invierto, resto con A, y evidentemente al sacar el logaritmo, pues la exponencial que contiene a esta expresión es simplemente esta.
Entonces no hay problema. Aquí yo les voy comentando que los pasos a seguir, todas estas cantidades que ustedes ven aquí, ¿ok? Que ustedes ven aquí, ya las tenemos en las notas anteriores. Ya está especificado con claridad quién es la entropía, que es K de Boltzmann logaritmo de la W de esta, ¿no? Y esta tiene esta forma, ya lo vimos anteriormente. Ahora, el siguiente paso es calcular estas expresiones que están aquí. NI estrella entre G de I es la que yo les mostré. El inverso es este, entre NI estrella. Entonces, esa es, y logaritmo de esto es esto. Entonces, vamos a calcular 1 menos A NI entre G de I es igual a 1 menos. Aquí está esta A NI estrella entre G de I es la A multiplicada por la NI entre G de I, pues es A entre esto, que es lo que tenemos anteriormente. Y ahora hago la suma, hago la fracción. Paso esto multiplicando aquí, me queda esto con este menos A, este nos cancela con este, y nos queda esta exponencial dividido entre esta exponencial. Y ahora, todo esto, todo lo que ustedes ven aquí, ahora paso esta exponencial para abajo. Multiplicando para abajo se cancela con este, queda 1, y luego multiplico por A, por la exponencial de menos alfa menos beta subíndice I. Beta por E de I. Ahí está. Entonces, este factor que es 1 menos A NI estrella entre G de I, utilizando la definición o el resultado final de NI estrella, que es igual a G de I entre la exponencial de alfa más 1 más alfa A, E a la alfa más beta E de I más A, a la hora de hacer esa operación nos queda esto que está aquí. ¿Okay? Y lo mismo, bueno, ahí está. Aquí nos dice, ¿no? Que si yo tomo ahora el logaritmo de esta cantidad, que es este logaritmo que está aquí, el logaritmo de esa cantidad, de esta que está aquí, esta y esta, nos va a dar, el logaritmo de esto es el logaritmo de esta cantidad, pero como aquí tengo el logaritmo de algo a la menos 1, es menos el logaritmo de 1 más esta expresión que está ahí. Entonces, S es igual a N de I. Ahora esta G de I entre N de I estrella menos A nos va a llevar a esta expresión, ¿no? Este que es logaritmo de este factor que está aquí es este, y este factor que está aquí es este, ¿no? Es este. Y su logaritmo correspondiente, pues, este logaritmo que está aquí es todo esto, este logaritmo que está aquí es todo esto que está aquí, ¿ok? Es todo esto que está aquí. Entonces nos queda la entropía igual a NI alfa más beta I más G de I logaritmo de 1 más. Entonces, hasta aquí está clara la deducción de esa expresión. Conforme yo les voy comentando, las formas que tenemos aquí ya las hemos visto. En las notas anteriores ya les he explicado. Ahora estoy calculando término a término. Este logaritmo y este logaritmo. El primer término nos lleva, partimos de, acuérdense que es G de I entre NI estrella. De ahí sale esta expresión de la NI estrella. Y de la NI estrella entre G de I sale la otra expresión, que está aquí. El logaritmo de esta cantidad está aquí y es esto. El logaritmo de esta cantidad está aquí y es esta expresión. Aquí desaparece el logaritmo porque esta menos esta me va a dar la exponencial. Y la exponencial, el logaritmo de una exponencial, pues es el término que está en el exponente, que es este. Y entonces la entropía tiene esta forma que está ahí. Muy bien. Primera pregunta. ¿Por qué cuando yo multiplique la suma, este con este, y aplique la suma, me va a dar n? ¿Y por qué a la hora que yo multiplique NI estrella por EDI y la suma me va a dar E? Por las restricciones que tenemos. Por las dos restricciones que tenemos. Porque la suma de NI, como alfa es constante, se suma sobre NI y eso me va a dar el número total de partículas, ¿no?
igual aquí NI por NI estrella, perdón, EI por NI estrella, pues me va a dar el valor de la energía total. Y lo demás lo dejo igual, sin ningún problema, ¿no? Entonces queda igual y no hay ningún problema al pasar de aquí a aquí. Ahora bien, vamos a ver que de aquí despejo esta expresión, G de I entre A es esta constante, A más menos 1, logaritmo de 1 más esto me va a dar la entropía menos alfa N menos beta por E. Bueno, evidentemente que aquí dice alfa tiene que ser mu entre K de Boltzmann T y beta tiene que ser lo que ya nosotros ya sabemos. La beta es el factor de Boltzmann, 1 entre K de Boltzmann T, ¿no? Y alfa es esto. Pero si se dan cuenta, yo aquí estoy poniendo un poquito las cosas porque así es como en principio tendría que ser, asociándolo con la termodinámica. Entonces, resulta que esto que yo estoy poniendo aquí, a la hora de despejar y decir que alfa es esto, pues estoy haciendo un poco de trampa, ¿no? Porque pues digo, y entonces ya digo, aprovecho lo que ya sé de la termodinámica y voy a tratar de establecer mis relaciones. Pero no. Entonces, ojo, porque esta va a ser la tarea número 4. La tarea que les dejé la vez pasada es la tarea 3. Sí, ¿verdad? Que se supone Sí, que... profe. Muy bien. La tarea 4 va a ser la siguiente. Fíjense bien aquí en el libro. ¿Ok? Lo que el libro está haciendo, es escribir la entropía. Aquí está. Y aquí está. Fíjense bien lo que dice el libro. Lo que yo estoy haciendo es lo mismo que tiene el libro. Si se dan cuenta, fíjense, vamos a hacer el contraste. Yo tengo S igual a KN por alfa. Beta, esta K yo lo tengo, voy a ir constantemente yendo de una nota a la otra, ¿no? Yo tengo mi S igual entre K de Boltzmann, que no lo tengo aquí. No lo tengo aquí, lo tengo dividiendo. Entonces en el libro lo tiene aquí, pero yo lo puedo dividir. Entonces tengo alfa N más beta E. Y en mis notas yo lo tengo, alfa N más beta E. ¿De acuerdo? Pero en el libro no tiene la A, ¿no? No tiene la A y el libro tiene simplemente, al decir más menos 1, menos más y menos más. ¿Ok? Eso es simplemente porque así decidió el profesor García Colín hacer sus notas, encargarlas que las imprimieran, etcétera. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Dice, yo puse aquí en mis notas que alfa tiene que ser esto y beta tiene que ser esto. Entonces la tarea va a consistir en demostrar, recuerden ustedes que yo les voy a subir la tarea 4 el día de hoy, voy a formularlo, ahora les estoy comentando a ustedes cómo se calcula, pues, ¿no? Está en el libro, les voy a mostrar. Y esto es lo que hay que justificar. La tarea va a ser justificar que alfa es efectivamente esta cantidad, que beta también es este factor que está aquí. Pero para eso, pues tengo que regresarme al libro, que dice lo siguiente. En primer lugar, tenemos que establecer una relación entre la energía mecánica y la energía interna. Aquí ya estamos poniendo la energía total del sistema, ¿no? Y este factor, y todas estas cantidades que están aquí. Se dan cuenta, pues esto que yo tengo aquí es exactamente lo mismo que se tiene aquí, que tengo exactamente lo mismo que tengo aquí en las notas, porque en las notas simplemente si yo tengo A más menos 1, pues voy a tener lo que tiene el libro, ¿no? En el libro, aquí está
el más menos, el menos más, ¿no? Etcétera. Bueno. De nuevo, como en el caso clásico, la primera solo proviene de las energías asociadas a los estados estacionarios del sistema, o sea, de la solución de la ecuación de Schrödinger. Eso es lo que nos quiere decir, de los estados estacionarios, porque acuérdense que estamos partiendo de la solución de la ecuación de Schrödinger y calcular las funciones de estado y los correspondientes niveles de energía. Por eso dice aquí, solo provienen de las energías asociadas a los estados estacionarios del sistema, y no habiendo otra forma de energía molecular, es inmediato identificar con la energía interna. Esta E es la misma que la energía interna, porque no hay interacción, no hay energía potencial, ¿no? Es la E la energía interna. Es importante insistir que en esta asociación es meramente intuitiva y su validez, así como la de los postulados 1 y 2, solo podrá comprobarse a posteriori al comparar las predicciones teóricas con los resultados experimentales. Toda la física es así, todos los resultados teóricos son así. Mientras no se muestren experimentalmente, pues ahí van a estar y no van a ser válidas hasta que no. Pues eso es lo que realmente nosotros esperamos a la hora de describir la naturaleza, ¿no? Entonces, con esta interpretación de U, podemos intentar identificar DS con su expresión macroscópica. O sea, yo tengo la S, que es la 526, pero ahora hay que hacer el diferencial de S y luego establecer la relación fundamental de la termodinámica para hacer las conexiones correspondientes. Esa es la virtud de que nosotros cuando hacemos mecánica estadística y queremos llegar a la termodinámica, lo único que tenemos que hacer es, pues, establecer las relaciones, las conexiones, tomando, pues, el diferencial de las cantidades microscópicas y establecerlas con la termodinámica, con lo que es la relación fundamental. Introducimos la relación fundamental, ahí están las leyes de la termodinámica, la primera y la segunda ley, ¿no? Entonces, recordemos que beta, que es el factor de Boltzmann, es función de U. Ajá. Eso ya lo sabemos desde el curso pasado. Derivemos 526 con respecto a U para obtener. Ahí está. Entonces, lo que ustedes van a demostrar en la tarea es que pues tienen estas expresiones que están aquí. Esta derivada de S con respecto de U, pues no hay ningún problema, ¿no? Sacan la derivada tomando en cuenta que beta depende de U. Y si ven aquí, la derivada con respecto de U, pues va a ser la K. Esta no depende, pues va a ser K beta, porque la parcial de U respecto de U es 1, entonces nos queda esto. Y luego más K de Boltzmann por la derivada, por B, K de Boltzmann por E, por la derivada de, que es U en este caso, K de Boltzmann por U. O sea, sacar la derivada de este producto. Beta por la derivada de U respecto de U es 1. Y luego E por la derivada de beta. Entonces, E en este caso es U por la derivada de beta con respecto a U. Esa es la derivada. El primer término no contribuye porque no depende de U. Depende de U la beta y por lo tanto es beta por U. Entonces, aquí está las dos. Y luego, aquí está beta. Aquí está la G de I que multiplica a beta. Entonces, otra vez, aquí se hace ¿cómo se llama? La derivada de este término. Y falta el de logaritmo. El logaritmo aquí está, ¿no? Por eso está el otro término que está aquí. Entonces, eso da digamos, como resultado de la derivada del 526, esta expresión que está ahí. Y ahora, lo único que hace el libro es reordenar y factorizar la P parcial de beta respecto a aquí, y ordena las expresiones y pone esto. ¿Ok? Entonces ahí está. No hay ningún problema porque esto es álgebra elemental, ¿no? Y continuamos con la otra parte.
que es este resultado que está aquí, y vuelve a escribir. Aquí lo que hace es desarrollar esta fracción, pues pasamos multiplicando esta con esta para acá, etcétera, y nos queda como resultado final esta expresión que está ahí. ¿Sí? Dice, como de acuerdo con la ecuación 5.19, la sumatoria del tercer término es U. Pues claro, porque la parcial de vector respecto de 1 depende de la sumatoria, eso es. Entonces, esta expresión que está aquí es precisamente la energía total del sistema, ya lo vimos, es la 5.19, aquí está, perdón, la 5.20, aquí está, y esa es la U, la suma de G de I y de I entre esa cantidad, esa es la U, por eso lo pone como U, pero como este es U, parcial de beta respecto de U la suma, y este es K de U, este va a ser menos K de U por la parcial de beta respecto de U. Este término y este término se cancelan. Se cancelan el segundo y el tercer término, identificando esta sumatoria como la U, por lo tanto esta y esta se cancelan. Vean cómo la parcial de U respecto de T es 1 entre, dice, la sumatoria del tercer término es U, ahí está. Los dos últimos términos se cancelan y recuperamos el mismo resultado que el caso clásico, a saber, la parcial de U respecto de, a saber, o bien esto. Pues esto, ¿de dónde lo obtiene? Pues de la relación fundamental, ¿no? Que la parcial de S respecto de U es 1 entre T. ¿Es correcto o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. La parcial de U la parcial de S respecto de U es 1 entre T. Esa es de la termodinámica. Pero como la parcial de U S respecto de U, perdón, es K de Boltzmann beta, pues ahí está. Por lo tanto, la beta es 1 entre K de Boltzmann T. Yo no lo he hecho, yo no lo hice aquí. No lo hice. Aquí no lo hice, yo lo tomé y lo saqué de la manga, ¿no? Sin embargo, ahí está demostrado, ¿no? En el libro está demostrado. Por lo tanto, ¿sí? Yo voy a formular la tarea en términos de la A. ¿Ok? De la A, no con estas más menos, sino dado la expresión tal, la entropía, ustedes van a demostrar que beta es esto. Y lo mismo ocurre con la parcial de S con respecto de N. Pero eso de dónde sale, ¿por qué me interesa la parcial de S con respecto de N? Porque la relación fundamental, ¿no? Tengo du igual a T de S menos P de B más mu de N, ¿no? Entonces está claro que la parcial y luego cambio ds es igual a du más p de b menos mu de n. Y entonces tengo que ser muy consistente con mis expresiones para obtener la expresión. Aquí está, miren, ds es la relación fundamental. ds es igual a 1 entre du más p de b menos mu de n. Ahí está, claramente. Entonces la parcial de s con respecto de n pues va a ser menos mu entre t. La parcial de S respecto de U es 1 entre t, la parcial de S con respecto de B es P entre t. Ahí está claramente la termodinámica. Ustedes lo único que van a hacer es usar la expresión en términos de la entropía que yo voy a poner en la tarea, en términos de la A, y ustedes van a hacer exactamente lo mismo para justificar que en efecto, los factores indeterminados de Lagrange, que son la alfa y la beta, corresponden, en efecto, lo que uno ya sabía, lo que uno ya intuía, que la beta es el factor de Boltzmann y que alfa, en este caso para mis notas, la alfa va a ser menos mu K de Boltzmann entre T, que es esta que está aquí, ¿no? Las asociaciones de la termodinámica. Esta es la relación fundamental.
Yo voy a formular bien la tarea y simplemente ustedes van a llegar a la misma expresión que yo tengo aquí. Aquí lo que pasa es que está derivando la expresión esta de la entropía, tomando en cuenta el menos más, menos, y bla, bla, bla. Aquí está, si ustedes quieren corroborar esos cálculos, ya se los mostré, pero yo lo puedo hacer en términos de la A minúscula, y ustedes también tienen que llegar a esta misma expresión que está aquí. O sea, yo les estoy comentando la tarea, y ustedes ya simplemente van a hacer los cálculos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces espero que haya quedado clara la explicación de lo que se pretende usando la definición de la entropía y la definición de la relación fundamental para obtener las expresiones que estamos, para justificar lo que queremos. Entonces ahí está, y la parcial. Ahora viene el siguiente argumento, la parcial de S respecto de B, exactamente lo mismo, ¿ok? Y como estamos haciendo las cosas de manera muy explícita, la derivada de S con respecto de B, pues tiene la energía, también depende de B, y acuérdense que ¿se acuerdan que la parcial de E con respecto de B nos va a dar la presión? La presión, y otra vez usando 527 y la ecuación para S, vemos que esto es hasta ahí. O sea, todo esto que yo les estoy mostrando, pues va a ser la tarea, ¿no? De demostrar cada una de estas expresiones que están aquí, cuya interpretación física se deja al lector. Pues esta es la presión. La presión a nivel cuántico, a nivel microscópico, ¿no? De cómo cambia la energía en cada nivel, cómo cambia la energía con el volumen, ¿de acuerdo? Que esa es la presión. Entonces, tenemos, dice, la ecuación 528 muestra entonces que de una manera muy natural la mecánica estadística cuántica nos permite establecer una relación entre las propiedades microscópicas de un sistema con sus propiedades macroscópicas, aún en el caso de ser un sistema abierto. Veremos después como un ejemplo, una explicación más plausible de este hecho. ¿Ves? Vean Profesor, cómo... ¿Sí? tengo una Dime. duda. ¿Por qué Sí. ¿qué interpretación tiene que la presión tenga un signo negativo? Porque, bueno, eso viene de si es fermión o bosón, pero ¿qué interpretación tiene que ser? No, acuérdate que los fluidos en un gas la fuerza es menos P de B, ¿no? Sí, ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú tienes una convención de signos, cuando el trabajo, cuando el sistema se expande, el volumen crece y la presión disminuye, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿Cómo te llamas? Patricia, Patricia. ¿Te acuerdas que el concepto de trabajo es menos P de B? Si hay una expansión, el volumen aumenta, pero la presión disminuye. sí. Y por lo tanto, la presión quiere decir que es negativa, y por lo tanto, el trabajo, cuando la convención es que, perdón, el volumen aumenta, la presión disminuye, y cuando el sistema cuando el sistema se expande, está cediendo trabajo ¿Le dijo que se lo al quiere llevar? exterior, y entonces el trabajo, según la convención, es positiva o negativa. Pero esa En este pensaba caso, ¿te acuerdas? se convierte, Pues la saco para que no cuando el haya sistema pedo. cede trabajo es negativo. Pues si la tienes en la casa o en la tuya. Déjame acordar, el volumen Pues eso le dije a mi mamá aumenta, porque me es dijo, "Ay, positivo, ¿no? El volumen, pero la presión disminuye, es negativa, entonces aquí se supone que, y si comprimimos, el volumen disminuye, la presión incrementa,
Sueño. Entonces, perdón, aquí viene con el volumen, perdón. Si hay expansión, el volumen es positivo y queda menos PdB, entonces es menos PdB y es negativo. ¿Ok? Evidentemente que la presión disminuye, pero va en función de que con el volumen, con cómo cambia el volumen. La Entonces, convención. no importa que ese menos venga del tipo de partícula. No, tiene que ver con el volumen. Acabar tu red. Si el volumen disminuye Tal vez, pero o aumenta, la convención ahí es que si disminuye, entonces el volumen, si el volumen aumenta en una expansión, cedes trabajo al baño y al ceder trabajo estás disminuyendo tu trabajo. En cambio, si tú en una compresión, el baño realiza trabajo sobre ti, tú ganas energía. Entonces ahí el trabajo es positivo. Ajá. Esa es la idea del signo menos, consecuencia de la variación en el volumen, de alguna manera. ¿Ok? Ok. Sí, gracias. Entonces, esa es la idea. ¿Ok? Por eso es la convención, porque pues en los gases pasa eso. Y como estamos analizando un gas de fermiones y fotones, de fermiones y bosones, por eso. Y en un fluido, normalmente también estudiamos en termodinámica el gas ideal, por eso es la convención. Y en un líquido es igual. Un líquido se expande, puedes, cuando lo expandes o tratas de decir los fluidos de alguna manera, ¿no? Fluido es un líquido, es un gas, etcétera. ¿Ok? Esa es la idea del signo menos en la convención de definir la presión termodinámica de esa manera, que tiene que ver con el volumen. ¿Ok? Si hay un aumento en el volumen, la expresión disminuye. Si hay una disminución, la presión se incrementa, ¿no? Disminución del volumen disminución es, digamos, menos negativo, por decirlo, y incrementa positivo. Por eso la presión es menos P, la energía con respecto de B tiene que ver con ese signo. ¿Ok, Patricia? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces ahí está la definición de la presión. Entonces vemos que lo que les decía, ¿no? Y entonces Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ahí habla sobre sistemas abiertos, ¿no? Y habíamos quedado el trimestre pasado que para sistemas abiertos era un ensamble gran canónico, ¿no? Sí, sí. Y entonces aquí estamos hablando de qué ensamble. Aquí es el microcanónico sistema aislado. Lo único, vean lo que dice aquí. La ecuación muestra que entonces de una manera muy natural la mecánica estadística cuántica nos permite establecer una relación entre las propiedades microscópicas de un sistema con las propiedades macros, aún en el caso de ser un sistema abierto. Ajá. O sea, aquí nosotros no estamos variando el número de partículas, pero si la variáramos, si estuviéramos variando, entonces podemos tomar aquí, ¿ves? Es buena pregunta. Qué bueno que me lo mencionas, porque mira, aquí tengo que considerar la entropía que varía con el número de partículas, que es después de la ecuación 527. Entonces, como la entropía está en función de n, 526, aquí está, K, N, alfa, beta, E, etc. Esa es la expresión de la entropía de cualquier sistema mecánico cuántico a nivel de un gas cuántico de fermiones y bosones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Supongamos ahora que la entropía cambia con el número de partículas, pues ahí está el número de partículas, ¿no? Si hay una variación de la entropía del número de partículas, pues hago la operación, que está aquí, y puedo demostrar que esa expresión, ¿de dónde surge? Bueno, primero porque de aquí saco la derivada y obtengo esta expresión. Pero también sé que para un sistema abierto, aquí es donde viene tu pregunta, sé que para un sistema abierto puedo usar esta expresión. Y por lo tanto, eso es lo que hicimos en el ensamble gran canónico, ¿no? Gran canónico. Aquí lo único que estamos diciendo es una información adicional para calcular el otro factor que es la alfa. Acuérdense que en el caso microcanónico
En el caso del ensamble canónico no existe la alfa, nada más la energía. Y el número de partículas es constante, que era E a la menos alfa, era la N. Y la E a la menos beta tenía que ver con la beta N, o I o J, tiene que ver con la función de partición. Y aquí, pues la entropía aparece aún si variamos del número de partículas, la entropía con el número de partículas, pues vemos que podemos obtener la información directa de la alfa, ¿no? Esa es una información adicional que estamos tomando en cuenta que DS, para un sistema abierto, este es el sistema abierto, es este. Y entonces, por lo tanto, pues calculamos de una vez con la mecánica estadística cuántica la alfa, que es efectivamente la que nosotros calculamos el trimestre pasado cuando usamos el ensamble gran canónico para un sistema abierto. ¿Es correcto? Sí. Entonces aquí, como información adicional, se me pasó y por eso es que estoy aquí mencionando que aún en el caso de sistema abierto es posible que obtener la información que queremos, ¿no? Entonces ahora sí, la entropía se puede escribir, como yo había dividido entre K de Boltzmann, ahora multiplico por K de Boltzmann y como beta es 1 entre K de Boltzmann, y la K, ya sabemos, y la alfa es esta expresión que está aquí, mu entre K de Boltzmann T, pues ahora la entropía simplemente se reduce a escribir la expresión para un gas cuántico, fermiones o bosones, independientes, de esta manera. Que puede escribirse como Ts más mu n más menos u. Y todo esto que es lo que está aquí. Ajá. Y bueno, pues aquí este logaritmo y este logaritmo, pues utiliza la propiedad. Vean el lío que uno realiza si dices, voy a tomar el más y el menos. Y ahora voy a tomar el menos y el más y tengo que, o sea, el más va con el menos va con el más. Si yo quiero elegir el más, tomo el menos. Si yo quiero elegir el menos, tomo el más aquí, etcétera. Eso es y luego llegar a este resultado final. ¿De acuerdo? Mientras que si yo me voy a mis notas, ya puedo hacer lo mismo, ¿no? Lo que yo tengo del lado izquierdo en el libro, Ts más mu n menos u, es todo esto. Bueno, pero yo lo tengo más mu n menos e entre K de Boltzmann, ¿no? Lo estoy escribiendo así, bueno, quizá porque me interesa hacerlo así, ¿no? Esta es la F del libro, creo que es F o no me acuerdo, déjame ver. La energía libre de Helmholtz, ¿cómo lo escribe? Lo toma como F, me parece, ¿no? Ahorita lo veo. Sí, es F, es la 534. Pero yo lo voy a tomar como A, porque así lo tomé esa ocasión, porque seguí el libro que yo estaba. A es U menos TS. F es igual a U menos TS. U menos TS, ahí está, ¿no? G es la energía libre de Gibbs, ¿no? Entonces yo tengo que G es igual a U menos TS más P de B, o sea que es la F o la A, U menos TS es la A o la F, más PB. Entonces la diferencia de G menos A, o G menos esta cantidad que está aquí, que es la F, es PB, ¿no? De alguna manera. ¿Ven? Entonces aquí tengo S entre K de Boltzmann más mu n menos U es PB. Si ustedes se dan cuenta, esta cantidad S más mu n entre esto menos U todo esto que ustedes ven aquí es G menos U menos TS, resultó ser la P de B. Entonces esta cantidad está aquí, ¿ok? PB. Entonces aquí es PB entre K de Boltzmann T. Y ahí pues se cancelan todos estos factores que están aquí abajo. Y finalmente, no, yo lo dejo igual, ¿no? Todo esto que está aquí
es este que está aquí y eso es PB entre K de Boltzmann T. Por eso, PB es K de Boltzmann T entre A, que yo tengo aquí, entre A, G de I, todo esto lo pasé del lado izquierdo, y G de I entre A, 1 entre A, entonces tengo yo la PB en K de Boltzmann T por ese logaritmo que está ahí. ¿Ok? Bueno, yo no me complico la existencia con el más y el menos, yo simplemente trabajo con la A. ¿Ok? Y por lo tanto el libro, fíjense bien lo que yo tengo. PB es todo esto, K de Boltzmann T entre A, G de I1 más AE a la menos alfa menos beta. Y eso, ahora vamos a compararlo con lo que tenemos aquí. PB más menos, ahí está. Ahora, dice aquí, recordando que G es igual a mu entre N, U, M, donde G es la función de Gibbs, obtenemos finalmente, bueno, pues ya lo expliqué. Eso está claramente explicado en las notas. Aquí está lo que él está mencionando a partir de la S, U entre T, mu N entre T, el logaritmo, sumamos los logaritmos, bla, bla, y luego dice que esto es así, y esto es el resultado final, menos más, ajá, empieza con menos y más, y luego menos y más. O sea que estamos hablando de que si A es menos 1 es Bose-Einstein y si A es más 1 es Fermi-Dirac. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver si nosotros coincidimos con el señor, ¿no? Si A es menos 1 es Bose-Einstein. Entonces aquí es menos. ¿Es correcto? Si A es menos 1 es Bose-Einstein. Aquí tiene menos y aquí tiene que ser menos. Y si nos vamos al libro, efectivamente, si es Bose-Einstein, es menos y es menos. Claro, tendríamos que seguir toda la idea de que cuando él tiene el signo menos, por eso yo les decía, tengo que seguir y no perderme que cuando yo elija el menos sea Bose-Einstein, porque así está aquí está el menos, y más Fermi-Dirac. Entonces, vean ustedes, aquí es Fermi-Dirac y Bose-Einstein, más menos. Entonces, el más es el punto, el más y menos. Entonces, ahí tengo que tener cuidado de no equivocarme. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el lío que eso implica? De considerar el más, primero trabajamos con el más, ¿para qué me digo más, menos, me voy aquí? Pero primero trabajo con el más y luego trabajo con el menos, para no equivocarme con todos estos signos que están aquí, que me pueden provocar una equivocación, ¿no? Entonces, mejor trabajo con la A y me olvido de todos esos signos más, menos, y trabajo la A, etcétera, todo lo que tengo aquí, y el resultado final, si es Fermi-Dirac, tiene que ser más y más. Entonces me voy a mis notas. Si es Fermi-Dirac, A es 1 y aquí es 1 más. Y ya. ¿Ven? Pero ahora aquí ya especifiqué claramente que lo que dice el libro, que usando la G, es efectivamente, se llega a demostrar que esta diferencia que está aquí es esto. Y bueno, el libro nada más lo dice, bueno, pues ya les estoy mostrando la razón, por qué esa expresión es esa. Y ahí está. La ecuación 531 constituye un resultado muy importante. El cociente P entre K de Boltzmann T es una función que depende del potencial químico a través de alfa, de la temperatura a través de beta y del volumen a través de E e I. Esto implica que no es la ecuación de estado del sistema. Para obtener dicha ecuación, esa no es la ecuación de estado del sistema, porque es necesario eliminar el potencial químico usando la restricción 5.15a, ahora la restricción. ¿Ves? Aquí está toda la información que nosotros requerimos. Eso es muy importante. El cociente es una función que depende del potencial, bla, bla, bla. En principio uno podría obtener aquí la ecuación de estado, ¿no?
Entonces, aquí está. Hay que eliminar esa restricción, o sea, el potencial químico. De aquí, en principio, podemos calcular alfa como función de n, b, beta o t. Sustituirla en 531, que es la alfa, y entonces obtener la ecuación de estado como una función de n, t y b. Este programa, aunque de simple concepción, no es fácil de llevar a la práctica, como veremos en los ejemplos pertinentes. Por último, si en la ecuación 526 para S reducimos el último término siguiendo dos pasos que conducen a la ecuación 31, obtenemos que ahí está. Lo único que está haciendo es reescribir 526 de otra manera. Esta, la que de otra manera, y la pone como este. Siguiendo los pasos, obtenemos que esto es esto, ¿no? Ya vimos que de dónde sale esto, de aquí, ¿no? De cuando reduce los dos logaritmos y obtiene una expresión, aquí simplemente lo está poniendo de esta otra manera, aquí está, ¿no? Y es esto que está aquí, ¿ok? Entonces, déjenme ver aquí, ok, escribe esta y esto, donde U está dada por 520, las ecuaciones 531, 532 y 533, 531, 532 y 533 determinan todas las propiedades termodinámicas del sistema. Aquí esto, la energía entre esto y S más U entre N. Todas las propiedades termodinámicas del sistema. El problema a que nos enfrentamos ahora es la evaluación de la sumatoria que en ellas aparece. Sin embargo, antes de llevar a cabo esta evaluación, conviene estudiar el llamado límite clásico de las distribuciones de Bose-Einstein y Fermi-Dirac, que se obtienen cuando se reducen a la distribución de Maxwell y Boltzmann. Esto, como ya vimos, ocurre cuando el número de niveles de energía es abrumadoramente mucho más grande que el número de partículas o números de ocupación. Para ello, partimos de la ecuación 524 y recordamos que para x mucho menor que 1, el logaritmo de 1 más x o 1 menos x es más o menos x. Por lo que esta ecuación se reduce a esta expresión. Ahorita y por tanto quiere reducir la entropía. Lo que quiere aquí es reducir la entropía o las expresiones que se requieren, ¿no? Con ese límite, toma esta propiedad, ahorita lo voy a hacer en mis notas, y por lo tanto ese es esto. Expresión de acuerdo con 522b se reduce a esto. Aquí ya metió la función de partición. Y entonces, usando tal, y se llega a esta expresión, y por lo tanto la energía libre de Helmholtz, que ya nosotros ya sabemos de la mecánica estadística clásica. La energía de función de partición total de un sistema, de un gas clásico, ahí está. Y Z es la función de partición por partícula, ¿no? Vean ustedes que ese límite clásico, yo lo voy a poner, aquí está en mis notas. Ahí está. Ahí está la PB, ¿qué es esto? Bueno, en el caso clásico, A tiende a 0. A es 0. ¿Ok? Pero uno, no es que uno diga, pero pues aquí, aquí hay una indeterminación, y entonces esto se convierte en 0, logaritmo de 1 es 0,
y esto pues es 0. Pero no, porque vean, cuando esto tiende a 0, que es muy importante, lo que yo les decía, es que este factor que ustedes ven aquí, ya quedamos que cuando G es mucho más grande que los niveles de energía son abrumadoramente mucho más grandes que el número de ocupación de partículas, la exponencial de los niveles de energía, pues evidentemente tiene que ser muchísimo más grande. Entonces, esta expresión domina al 1, y por lo tanto el logaritmo de 1 más esto es simplemente a por la exponencial. ¿Ok? Es aquí, ¿por qué? Porque 1 más algo pequeño, a por algo, esto es negativo, vean, esta exponencial de alfa más beta y es positiva. Entonces, 1 entre esa cantidad, 1 entre a ver, es a la hora de multiplicar por e a la menos alfa, aquí al lado izquierdo tenemos 1 mucho más grande que e a la menos. Entonces, esta es pequeña y esta también es pequeño, extremadamente pequeño. Toda esta cantidad es pequeña y entonces es el logaritmo de 1 más algo pequeño es ese algo pequeño. Por eso va por eso va la A que tenemos aquí, la A, y en el libro es más menos. ¿Bien? Aquí lo pone, ¿no? Logaritmo de 1 más menos algo pequeño es más menos ese algo pequeño. Entonces, por eso es que toma esa condición. Lo que haga ahí, yo lo estoy haciendo aquí de esta manera. El logaritmo de algo pequeño es ese algo pequeño. Por lo tanto, P de B es K de Boltzmann T entre A, pero como aquí esta A cancela con esta A, nos va a quedar la suma de esto con esto. Y por otro lado, justamente, nosotros ya vimos que la N estrella I, en el caso de Maxwell-Boltzmann, es igual a G de I, A por E a la menos beta E de I, donde la A es la exponencial de menos alfa. Eso ya lo vimos, ya inclusive está aquí. ¿Ok? Ya está aquí. Por aquí, déjenme rápidamente. Aquí está. Este es el caso clásico. La A es la E a la menos alfa. Si ustedes se van a sus notas del curso pasado, ahí está calculado la NI estrella, la que calculamos cuando estudiamos la estadística de Maxwell y Boltzmann, cuando hicimos Boltzmann, prácticamente Boltzmann. Después lo hicimos con Gibbs y nos dio exactamente lo mismo. Entonces esos parámetros indeterminados E a la menos alfa es A, y la suma, aquí estoy aplicando la restricción de que la suma sobre N me debe dar la N total, y entonces tengo todas mis propiedades de Maxwell y Boltzmann. Entonces, aquí, esas propiedades que él está obteniendo aquí, con esa álgebra que está ahí, bla, 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 ¿ok? Esto, y para llegar a la energía libre de Helmholtz, ¿no? Que ya sabemos, yo lo tomo. Entonces, P de B es K de Boltzmann por esta cantidad. Pero esta cantidad yo lo estoy aquí poniendo del lado izquierdo para ser específicos de lo que ya vimos en el libro. Y aquí está también, aquí se puede ver que esta NI es esto y la A es esto. Entonces tengo, todo esto es la NI estrella. Entonces todo esto es la suma de K de Boltzmann T por la suma de NI estrella. Pero la suma de NI estrella es la N total. Por lo tanto, PB es igual a NK de Boltzmann T. Y esa es la ecuación de estado de gas ideal. Ahí está, ¿no? No hay problema. NI vale esto, aquí está. Es la distribución de Maxwell y Boltzmann. Ahí está, ¿no? Entonces, y si nos regresamos al libro, en el caso que el logaritmo es esta expresión que está aquí, pues en el libro, aquí está calculando la entropía. Y la entropía, bueno, pues ya ustedes de acuerdo con esto,
pues van a poder identificar. Todo lo que está haciendo aquí es tomar esa aproximación del logaritmo, ¿ok? Y finalmente llegar a la expresión donde usa la ni estrella, ajá, y finalmente obtener esta expresión que está aquí. Y por lo tanto, pues la energía libre de Helmholtz, que va a ser la U menos TS, usamos esa expresión, aquí está U, y entonces tenemos que multiplicar por la T o dividir por la T y encontrar esto, y finalmente, pues ahí está. La ecuación 534 es idéntica a la forma obtenida para F en el capítulo 3, estadística clásica, después de introducir el factor de n factorial como una necesidad para obtener consistencia con las leyes de la termodinámica, termostática, ¿no? Ahí está. Entonces yo simplemente hago esto, ahí está la y no hay tanto problema porque la condición del caso clásico es que la GDI sea abrumadoramente más grande que el número de ocupación. Y aquí regreso a lo de hace rato y bueno, por eso es que lo escribí. Aquí creo que estoy repitiéndola. Ajá. Ahí está, que es lo que yo quería mostrarles, que es inicialmente la distribución de Maxwell y Boltzmann. Ahora n es igual a esto. Definimos, aquí está la función de partición. Lo que está en el libro aquí, de acuerdo con su forma de escribir las cosas, aquí mete la función de partición, ¿no? Ahí está, partiendo de la S, con esa aproximación. Pero yo lo hago, es equivalente, ¿eh? Tampoco crean ustedes que estoy haciendo cosas simplemente para aclarar. Definimos Z, que es esto, entonces N es igual a A por Z. ¿Por qué? Porque la suma de toda esta cantidad, pues es la N. N es, aquí está, ¿no? N es esto, y aquí defino que es A por Z de aquí, y por lo tanto A es esta A que es el factor E a la menos alfa, ¿no? En entre Z. Y por lo tanto, la NI estrella pues va a ser lo que ya está aquí, ¿no? Aquí está. La A es esto, entonces va a ser esto, y nos da lo que ya sabíamos. NI estrella entre N es la probabilidad, al dividir NI estrella entre N es la probabilidad, que ya sabemos cuando hay degeneración, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces todo eso, ajá. Recapitulando, la PDB es todo esto, la suma de NI es N, la suma de GNI es lo que ya sabemos, la GDI, entre esto, para cualquier estadística, de Bose-Einstein, de Fermi-Dirac, o, en el caso clásico, ya saben lo que hay que hacer. Simplemente tomar el límite clásico, ¿sí? Y la entropía es esto que está aquí, que por otro lado la función, la energía libre de Gibbs es esto, y esto ya lo vimos, ¿no? Que es la PDB, aquí está, todo esto es PDB, ahí está, la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación TS menos mu PDB. Podemos escribir la S igual a esto, como lo tiene García Colín. Esta S más mu NT es más mu NT igual a esto. En el libro está lo mismo. Aquí está la 533 más mu de N, pero aquí tiene menos más. Y nosotros lo tenemos, yo lo tengo con la A. Las ecuaciones 1, 2, 3 determinan, así como menciona García Colín, todas las propiedades termodinámicas del sistema y el problema será evaluar la sumatoria. ¿Okay? Hasta aquí, todo va bien. ¿Hay alguna pregunta? Como ven ustedes, todo esto ya está
explicado con detalles, salvo esas derivadas que no hice, porque yo también me acuerdo que lo dejé de tarea esa ocasión, y por eso también lo estoy haciendo ahora. Y la ventaja de esto es que ahora estoy poniendo las tareas de manera en PDF, de tal manera que pues ya voy haciendo mis notas. Y lo que no he podido hacer es hacer mis notas en PDF, pero ya con ecuaciones bonitas, generándolo en TeX. Esto puede ser un servicio social de alguno de ustedes que esté interesado, etcétera. Si el servicio social también se puede hacer, les hago un comentario. Si ustedes aspiran a ser ayudantes, profesores ayudantes, la ayudantía por 3 años les da el derecho a pedir una carta liberar el servicio social. Y los que dicen, no, mejor yo quiero hacer las notas tal, pues, o voy a ver a un profesor, quiero que me asesore para un servicio social. Bueno, pero bueno, eso ya es, digamos, estoy haciendo propaganda, en mi caso, para que alguien quisiera hacer unas notas bonitas, bla, 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 para el curso, y bueno, eso se publica, ¿no? En todo este tipo de cosas. Pero bueno, entonces yo el problema que tengo es que no tengo tiempo para hacer, ni para escribir un libro tengo tiempo. Entonces, bueno, más ahora que me nombraron coordinador del posgrado, menos. Pero bueno, es cosa que... Bueno, ustedes ven, ahí están todas las propiedades termodinámicas de un sistema a nivel cuántico que puede uno hacer, y el chiste es evaluar la integral. El problema es ese, evaluar la integral, ¿no? Ahí están las notas. Es otra forma de ver el límite clásico, partiendo de las funciones de caso de Fermi-Dirac. Ajá. Y aquí está la entropía. ¿Ok? Ahí está lo que el libro está haciendo, lo que el libro hace con los más menos. Ajá, lo que el libro hace aquí con esa forma de el más menos y tal, todo eso, yo lo estoy haciendo aquí partiendo de esta expresión. Aquí están las n y estrella. Y, bueno, pues lo único que hago es calcular ese logaritmo y límite clásico, usar esta propiedad y esta, ¿no? Para desarrollar los logaritmos. Aquí está, ¿no? Pero esto es esto, y por lo tanto, la entropía, ahí está, miren, de manera natural, n menos logaritmo de n es Stirling, ¿no? Aquí está Stirling, y pues ya está. Y pongo esto, y tal acá, y ahí está la f, o la a, en este caso, pues la f es eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Todo lo hago con la a, no con el más, menos, y todos esos detalles que yo cuando lo vi dije, no, pues me voy a hacer bolas, porque para hacer más, menos hay que hacerlo primero por separado. Tomo el más y hago todo lo que hace el libro, tomo el menos y hago todo lo que hace el libro, y ya después voy poniendo el más, menos al final. Es que el libro lo hace así, pero quizá lo hace a propósito para que el estudiante vaya verificando. Pero si lo hago con la A, pues me elimino la complicada o intrincada álgebra de estar ahí manejando menos, más. ¿Cuándo es menos? Ching, ahora aquí si es más, menos, voy a multiplicar por menos, se convierte en más y todo eso, ¿no? Entonces creo que con esas propiedades que están aquí, creo que es más que suficiente con esos límites y tal. Acuérdense que el logaritmo de algo, 1 más algo pequeño es ese pequeño. Y si el logaritmo, por ejemplo aquí, este logaritmo del GDI entre n mucho más grande que 1, pues este término domina a este. Y aquí, este es muy pequeño, NI entre GDI es pequeño, entonces este logaritmo es esta cantidad nada más. ¿Ok? Entonces, por eso es que el logaritmo de esto es la NI, vean, es como este domina a la A, que es más o menos 1, me quedo con este. Y aquí,
como este es más pequeño, como este es muy pequeño con 1, me queda este, pero el logaritmo de este es una exponencial, por eso es que esta cantidad, bueno, a la hora de poner esto ahí, entonces se cancela esta con esta g de i y me queda NI nada más, porque este es 1 menos algo pequeño es algo pequeño. Logaritmo de 1 menos algo pequeño es ese algo pequeño, por eso g de i entre a se cancela la g de i con la a y me queda esta. Menos con menos se hace más y me queda esta expresión que está aquí, ¿no? Vean, ahí está. Y ahora factorizo esto y me queda esto, y por lo tanto el logaritmo se convierte, todo esto se convierte en la entropía, en esta cantidad que vemos aquí. Pero NI es esto, y, entonces y la función de partición es esto, entonces sustituyo el logaritmo de g de i entre NI, saco ese cociente a partir de este cociente, y sale esta expresión. ¿Ok? Sale esta expresión. Y ya me queda, este es 1 más logaritmo, perdón, n, este es n, logaritmo de n, entonces subjunto este con este, y ya está. Y finalmente me queda eso. ¿Preguntas? ¿Comentarios, por favor? ¿Está claro? El único chiste de esto es usar el límite clásico, estas aproximaciones y el logaritmo, y ya está. ¿Qué es lo que hace aquí también el libro? ¿Qué es lo que hace el libro? Por eso es que pone aquí de manifiesto que usando esta propiedad desarrolla los logaritmos y tal y cual, y bueno, lo mismo, pero yo, y aquí de repente pues ya se quedó con un más, ya no se olvidó de los menos más. A ver aquí, déjame ver que, mira aquí, claro, porque ya cuando, si esto es más grande, si esto es más pequeño o más grande, se queda con el n, bueno, no sé, pero se queda con esa forma y ya está. ¿Ya? De alguna manera es totalmente equivalente a lo que yo tengo aquí, pero aquí la diferencia es que yo no trabajo con esos más menos. Ahí está. ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo está claro? ¿Está bien? Profe. Bueno, muy bien. Ok. ¿Ya está? Bueno, vamos a terminar con esta última parte que tiene bueno, déjeme. Entonces, que las tres coincidan. Bueno, aquí, ¿cuál es el significado físico que las tres estadísticas de NI, por ejemplo, para que las tres estadísticas coincidan? Esta es la estadística de Maxwell y Boltzmann, donde N es esto, la alfa es N entre Z, ya lo vimos hace rato. Para un gas ideal es esto. Ahora, vamos a deducir el parámetro que un día yo les definí ahí en el libro que tienen. Longitud de onda térmica, que es la H entre la raíz de 2pi m de Boltzmann-T. O sea que lambda al cuadrado es lo que va aquí. ¿Ok? Fíjense bien, ¿eh? Con la estadística clásica vamos a introducir algo muy interesante, y aquí viene la pregunta que un día alguno de las compañeras me hizo. ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy ante un gas clásico o un gas cuántico? Y con eso terminamos la clase de hoy. La diferencia está o estriba en que nosotros vamos a establecer ese criterio a partir de la siguiente, del siguiente análisis. Todo esto ya vimos que es congruente con la estadística de Maxwell y Boltzmann, y n es igual a esto, ya lo vimos hace rato, arriba, está en el libro también, y a la alfa es precisamente la A, pero la A es, finalmente ya vimos que es n entre z. Si no, lo volvemos a recordar
Aquí está. A, N es A entre Z y la... No, esta no es la energía libre de Helmholtz, es una constante que... Por eso yo les comento que la energía libre de Helmholtz es la F, para que no nos perdamos de... La A es N entre Z, ahí está todo lo que ya quedamos, ¿no? Entonces esto simplemente tomamos aquí el criterio de que es esto así, bla, 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 y ahora sí, la longitud de onda térmica, lambda, es H entre 2pi m k de Boltzmann-T. Si yo lo elevo al cuadrado, es este que tengo aquí, es el inverso de la longitud de onda térmica. Vean ustedes, si yo elevo al cuadrado la lambda, me queda h cuadrada entre 2pi m k de Boltzmann-T, que es esto que está aquí, en el paréntesis, ¿ok? Esto es 1 entre lambda, al cuadrado, porque aquí lambda cuadrada sería todo esto. Lambda cuadrada a la 3 medios nos queda lambda cúbica. Perdón, 1 entre lambda cuadrada, entonces va a ser 1 entre lambda cúbica, que sería b entre lambda cúbica. O sea, la función de partición va a ser b entre lambda cúbica. Aquí está, miren, lambda cúbica va a ser h cúbica entre esto a la 3 medios. Y si ustedes se dan cuenta, esto, h cúbica, esto al cuadrado, esta operación, esto que está aquí es todo esto que está aquí. ¿Ok? Pero a la inversa. Entonces, 1 entre z es igual a 1 entre b por lambda cúbica, o como quien dice, z es lo mismo que b entre lambda cúbica. De aquí sale, ¿no? De aquí sale. Porque lambda cúbica es esto que está aquí. El inverso. Entonces, 1 entre z es esto. E a la menos alfa es b entre n, entonces E a la menos alfa es la n entre z, E a la menos alfa va a ser la n entre z, que es 1 entre b por lambda cúbica. O sea, es como si yo te dijera, bueno, multiplica n por 1 entre z por n. Entonces aquí multiplico por n y aquí me queda n entre b lambda cúbica. Pero n entre b, vamos a definirlo como 1 entre b entre n, donde b entre n va a ser el volumen específico. Entonces, el volumen específico va como la distancia promedio entre partículas, entre fotones y bosones, la distancia que hay entre un fotón de un bosón y otro bosón, ese volumen específico es proporcional a la distancia de separación entre ellos. ¿Ok? Entonces aquí sustituyo la E a la menos alfa B es lambda al cubo, pero como esto tiene que ser proporcional a D, entonces esto es al cubo, el volumen es al cubo. ¿Ok? D cúbica. Ajá. Distancia promedio al cubo, ¿no? Sería lambda entre D al cubo. Y vamos a definir ese factor E a la menos alfa. ¿Ok? Tiene que ver con la fugacidad. ¿Se acuerdan que E a la menos alfa en el caso nuestro tenía que ver con la mu? ¿No? Pero bueno, aquí estamos metiendo la longitud de onda térmica. Y E a la menos alfa es E a la menos psi a la menos 1. Se conoce como el parámetro de degeneración de un sistema. Entonces vean ustedes que 1 entre la psi es 1 entre alfa. E a la alfa es 1 entre E a la alfa. 1 entre alfa es, perdón, E a la alfa sería la psi. ¿Ok? Bueno. El factor de degeneración, ¿qué pasa si D es mucho más grande que lambda? O sea, la separación entre un bosón y otro, o un fermión y otro, una partícula y un gas ideal, la distancia que separan entre un gas ideal cuántico, la distancia de separación entre dos bosones o dos fermiones. Si esa distancia es más grande que la longitud de onda térmica, fíjense bien, la longitud de onda térmica es muy importante, es el comentario. Tiene la constante de Planck. La constante de Planck, eso viene de la idea de lo de de Broglie. Acuérdense que de Broglie introdujo que la longitud de onda tiene que ser, no recuerdo si es P entre H o H entre P,
Ajá. Creo que era H entre P. Entonces, es una cantidad cuántica, la longitud endotérmica. Y entonces aquí, si D es más grande que la separación entre dos partículas en un gas, resulta, ya estamos pensando en un caso clásico, porque ahí estamos viendo que la separación es muy grande comparado con la separación pequeñita de la distancia. Entonces resulta que lambda entre D es mucho menor que 1. Si lambda entre D es mucho menor que 1, entonces al cubo, una cantidad mucho menor que 1 al cubo es todavía muy pequeño. Entonces, 1 en psi a la menos 1 es mucho menor que 1. O sea que sí tiene que ser mucho mayor que 1. O sea, lo que estamos diciendo es que todo este factor lambda entre D, mucho menor que 1, elevado al cuadrado es pequeño, elevado al cubo todavía es más pequeño. Una cantidad menor que 1 es elevado a un número entero positivo, es mucho más, hecho más pequeño. Pero este factor se define así, y 1 entre alfa, 1 entre psi, todo esto es mucho menor que 1 en estas condiciones. Pero como es 1 entre psi, 1 entre psi mucho menor que 1, la psi tiene que ser mucho mayor que 1. Viceversa. Viceversa. Aquí está 1 entre psi mucho menor que 1, por lo tanto la psi tiene que ser mucho mayor que 1. Pues 1 entre psi es mucho menor que 1. ¿Okay? O sea que E a la alfa es mucho mayor que 1 porque psi es igual a E al alfa. Psi es igual a E a la alfa porque, aquí lo podemos pasar para acá, y lo vemos y vemos que todo esto es congruente. Si la separación entre los fotones, entre los bosones y fermiones, es mucho más pequeño que la longitud de onda térmica, entonces lambda entre D es mucho más grande que 1. Y por lo tanto, 1 entre psi, lambda entre D al cubo es mucho más grande que este cociente es lambda entre D es mucho más grande que 1, elevado al cubo pues es mucho más grande. Entonces 1 entre psi es mucho más grande que 1 y por lo tanto el factor de degeneración tiene que ser mucho menor que 1. Y la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué? Pues si D, que es este caso, inciso A, la distancia intermolecular es mucho mayor que lambda, se minimizan los efectos de difracción y el gas se comporta como un gas clásico. El efecto de difracción es un efecto cuántico. Cuando ustedes lanzan una cantidad de electrones en una rendija, se proyecta en una pantalla y se ve el efecto de difracción o el patrón de difracción, cómo se forman esos circulitos concéntricos, ¿no? Muy bonitos en una pantalla. Entonces, el efecto, ya no existe ese efecto si esto ocurre. La separación entre las partículas es mucho más grande que la longitud endotérmica. Entonces el gas es un gas clásico. Sin embargo, si D es mucho menor que la longitud endotérmica, hay efectos de difracción y por lo tanto los efectos cuánticos son inevitables. En estos casos, en estos casos, pues, esto ya no se cumple la estadística cuántica, ¿no? Digo la estadística clásica, sino la cuántica. O sea que tenemos que usar, dependiendo de estas condiciones, esto es gas clásico o cuántico. Y por lo tanto, esto es propiedades macroscópicas de un sistema. Entonces usamos la estadística de Maxwell y Boltzmann. Pero si es cuántico,
tenemos que usar la estadística de Fermi-Dirac o de Bose-Einstein. Si conocemos la masa de las partículas, su densidad y de la temperatura, la simple evaluación, si conocemos la masa de las partículas, su densidad y la temperatura, la simple evaluación de E a la menos alfa, esto nos dirá si podemos usar los métodos de la mecánica estadística clásica o los métodos de la mecánica estadística cuántica. Y vamos al libro, ¿no? Bueno, a excepción de esto que ya vimos, ¿no? Que cuando es simétrico o antisimétrica, pues vamos a saltar esa parte, pero aquí está la convención que yo les acabo de mencionar. El factor dice, antes de proceder a estudiar la forma de evaluar las sumatorias que aparecen en las ecuaciones estas, la ecuación 5, 31, 32, 33, que son estas sumatorias que están aquí. 5, 31 es esta sumatoria que está ahí. Veamos cuál es el significado físico de la ecuación 521, la condición que debe satisfacerse para que las tres estadísticas coincidan. Para ello escribimos esta condición. Ahí está. Sacamos la longitud de onda térmica, función de partición. N es esto y volumen específico es proporcional a D, la distancia promedio entre las partículas del sistema. Esto de volumen específico es proporcional a D cúbica, porque es un volumen, ¿ok? Y por eso se introduce aquí. ¿Ok? Aquí es D cúbica. Así se le conoce parámetro de generación de un sistema así de tal, ya se los puse. En estos casos solo puede usarse la ecuación 519 para tratar con las propiedades macroscópicas del sistema. O sea, para tratar con las propiedades del sistema. Así pues, si conocemos la masa de las partículas, su densidad y la temperatura, la simple evaluación de la ecuación 535 nos dirá si podemos usar los métodos de la mecánica estadística clásica usando la función de partición, la clásica que ya vimos, ¿no? Ahí está. Ahora procedemos al cálculo de las sumatorias que aparecen en las funciones termodinámicas de un gas cuántico. Aparte de los términos específicos involucrados, todas ellas tienen las características común de contar con el factor GDI. Esto es en la suma, son GDI por la función de epsilon i. Las GDI, que son las degeneraciones de los niveles EI, nos dicen en el espectro de energía qué tan distanciados están los niveles entre sí. Si estos distanciamientos es tan pequeño que fuese prácticamente un continuo, podríamos usar el teorema de Darboux del cálculo integral y escribir que esta integral, que la sumatoria se puede transformar en integral así tal, ¿no? Bueno, ok. Con estas propiedades y con esta integral, que vamos a ver la próxima mañana, vamos a calcular ese distanciamiento entre niveles de energía y vamos a ver cuánto vale y si podemos pasar al continuo. Y por lo tanto, con eso ya podemos usar la expresión de la sumatoria, cuando hagamos esa integral, podamos calcular todas las propiedades termodinámicas del sistema. Presión, ecuación de estado, la energía interna, la entropía, la energía libre, bla, bla, bla. Ok, potencial químico en todo caso, etc. Pero hasta aquí terminamos el día de hoy. Déjeme apagar la